Hola a todos, ¿cómo están? Muy buen lunes acá en Buenos Aires. En Buenos Aires medio gris, medio que el sol. Pero ayer tuvimos unos días muy lindos. Bueno, muy buenas tardes. Ya están avisando a todos que estamos en conexión. Bueno, hoy tenemos un vivo impresionante con Julio Bebione, que está en Argentina. Julio es oriundo de Córdoba, una provincia que amo, así que vamos a honrar a los cordobeses a través de Julio hoy. Y para mí es la primera vez que voy a tomar contacto con Julio, aunque seguramente nuestras almas estuvieron caminando juntas. Él en esto que hace en el Camino de Santiago y yo en mis caminos. Bueno, bienvenidos a todos que se van sumando. ¿Cómo les va? Qué lindos tenerlos aquí en este lunes. Bueno, Julio escribió algo muy lindo, está en Buenos Aires, va a estar el 17 y el 24 de agosto en Buenos Aires, ahora le vamos a preguntar. En Córdoba va a estar el 21 de agosto y el 23 de agosto en Rosario. ¿eh? Ahí dice Nicky que lo ama. Bueno, bienvenidos a todos donde estén, en el lugar donde estén. Voy a esperar un poquito más, ya lo voy a sumar a Julio. Eh, Muy interesante esto de la inteligencia espiritual. Bueno, estuve ahí mandándonos unos mensajes con Julio. Yo decía, qué interesante para Argentina, ¿no? Para los argentinos, que tanto nos cuesta la resiliencia, ¿no? La atravesar la dificultad. Así que bueno, vamos a ver cómo hacemos, ¿no? Que Julio nos dé una mano, que ya la viene dando hace rato, sobre, bueno, sobre qué hacemos con la queja, la carencia que existe tanto en América Latina. ¿eh? Así que bueno, voy a estar en México en noviembre presentando mis libros, así que bueno, allá voy México, así que les mando un beso grande a los mexicanos. Este, bueno, vamos a llamar a Julio, vamos a entrar de lleno a lo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer, no? ¿Qué tenemos que hacer para atravesar la crisis con otra mirada, con otra actitud, ¿no? Atravesar la crisis con el alma. ¿eh? Bueno, viste, Julio, te quiero. Acá las chicas, tu comunidad, porque Julio tiene comunidad, ¿no? Este, bueno, ahí vamos, ahí lo estoy llamando a Julio. Qué placer tenerlo en Instagram, ¿no? Hola, bienvenidos a todos. Sí, va a quedar grabada la charla, por supuesto. Hola, Julio. Gaby, ¿cómo estás? Vamos a honrar a tu Córdoba. Sí, bueno, pero ¿tenés relación con Córdoba geográficamente? Mucha, Ah, muchísima. ¿y eso? Y mira, me formé en las constelaciones familiares con Brigitte en Córdoba, así que imagínate todo lo que viajé a Córdoba. Claro. Bueno, obviamente es mi lugar de nacimiento. Generalmente la gente relaciona Córdoba con las sierras, y yo soy del lado opuesto a las sierras, Opuesto. hacia el lado de Santa Fe, que es zona de campo, donde hay Claro, llanura, total. Sí, vacas y mucha soja y vida de campo, ¿no? total, total. La Córdoba abundante. Sí, que es lo que me pasa con mis padres, que a veces converso de cosas que pasan en Argentina y ellos siempre dicen una cosa es Argentina, otra cosa es Santa Rosa, que es mi pueblo, porque se crea un microclima en muchos sentidos, no solamente desde lo económico, que a veces es lo que más impacta, sino desde el contacto social, ¿no? Todavía la idea del vecino sigue siendo un potencial de amistad. En las grandes ciudades Total, no puede ser tu enemigo en muchos casos, lo sientes así. total, total. Bueno, Julio, bienvenido a la... Estás en Buenos Aires ahora. Sí, llegué el sábado y me voy a quedar toda esta semana porque vamos a hacer una gira por el interior y luego me quedo una semana más para disfrutar de la ciudad porque sigo pensando que Buenos Aires es una ciudad privilegiada. No, las ciudades perfectas no existen, pero Buenos Aires se acerca bastante. Aún Mirá, qué hermoso, Julio, ya me emocioné, ya me emocioné. Yo amo este país, lo amo nuestro país.
le cuesta mucho a Argentina, o sea, no es el país, el problema no es el país, ¿no? Sí. Por eso me parece muy interesante que estemos teniendo esta conversación hoy, porque bueno, los argentinos estamos atravesando una zona de mucha turbulencia, pareciera como un bucle, ¿no? Como si repitiera, se Sí. repitiera, ¿no? Bueno, vos viviendo afuera que venís, no te metés en esto que parece, entre comillas, una repetición. Entonces, bueno, me parece muy interesante que no solamente lo volquemos a Argentina, sino que lo volquemos a toda América Latina, que parece todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos frente a esta frecuencia que sentimos como de carencia, de queja, nos quejamos muchísimo? Eh, y bueno, yo leyéndote, ¿no? Algo tan hermoso que pusiste ayer de San Agustín, ¿no? Dónde está el alma guerrera para atravesar todas estas dificultades que tenemos? Porque las tenemos que atravesar para poder, ¿no? Arrimar a la otra orilla, ¿no? Sí, mira, pensando en términos de países y bloques geográficos, lo que más se celebra en cada país suelen ser las independencias. Y si me dices qué podríamos hacer para empezar a cambiar esto, yo diría que siguiendo un poco mi teoría, que es cada uno debe hacer su camino, empezarnos a mostrarnos independiente de las historias compartidas. Yo creo que lo que, digamos, pensemos en términos de Argentina, cualquier argentino hoy es posible que sienta diferente a lo que sintieron sus padres y sienten sus vecinos en este momento. Pero a veces no nos animamos a ser los que cambiamos la forma de vivir. Y creo que empezaría por allí, ¿no? Animarnos a ser independientes, que esto no significa aislarnos, sino significa que nuestro sentido en ese lugar tiene un propósito individual, que luego es compartido y se vuelve comunitario, pero no es la comunidad la que me define, sino de alguna manera yo me pregunto qué puedo aportar a esta comunidad. Y para eso necesito quebrar en algún aspecto algo de lo que forma parte de ese famoso rulo que nunca se corta, porque si bien esa es una verdad y una verdad compartida, la quiero compartir, quiero hacer algo diferente, quiero pensar este país diferente. Uno de los regalos que la vida me ha dado es poder viajar mucho Sí. y poder estar en pequeños pueblos, en grandes ciudades, en países muy avanzados y en otros aparentemente no, o al menos como lo medimos, ¿no? Y, y yo creo que lo que hace que una persona pueda terminar de integrarse y dar lo mejor a su comunidad es encontrar su individualidad, su propia voz. Y en esto creo que está la contracultura, por esta idea de los latinoamericanos, los argentinos, envueltos muchas veces en un patriotismo que hace daño, porque en realidad no nos suma, nos divide. Y bueno, desde ahí tenemos que salirnos y no esperar que nos saquen, que es un poco lo que la historia va a Total. hacer. Empezar nosotros a marcar nuestro camino. Ok. ¿Y cuál sería el primer paso, Julio, que es el más complicado? Crecer, ¿no? Porque estás diciendo, salí del niño herido de alguna manera, salí de que te den a que te des, ¿no? Sí. A gestionar tu alimento, tu salir. Cómo- ¿Cuál sería para vos el primer paso? Eh, Dependerá de quién, ¿verdad? Pero Sí. siguiendo lo que tú cuentas, yo creo que cuando me doy cuenta que me paso gran parte del tiempo esperando vivir y no esperando dar, creo que sería el gran quiebre. No significa que no quiera recibir, pero me han puesto aquí para compartir y en el compartir eso comienza con el dar. ¿Qué es lo que yo puedo aportar? Voy mucho, por ejemplo, también a Venezuela y en Venezuela está la tendencia, como toda Latinoamérica, de sostenernos en un comentario que está basado en hechos reales, no es ficción. El dolor no es gratuito, ocurre porque ocurre en situaciones, pero en lugar de ver lo que me están dando, me pregunto, ante eso que estoy recibiendo, ¿qué es lo que puedo dar? Y allí cambia la perspectiva, porque lo que recibo depende de otros, pero lo que doy depende de mí. Y claro, yo puedo dar lo que yo quiera, desde la queja hasta la solidaridad, pero eso ya depende de mí. Y creo que esa es una postura que eventualmente vamos a ir eligiendo como Ok, evolución, ¿no? ok. Eh, qué impresionante que estés trabajando en Venezuela, donde, bueno, me imagino que el registro del dolor digamos, es concreto, ¿no? Lo ves
a diario y en la calle. No digo que en Buenos Aires no, pero bueno, ahí lo tenemos como en un volumen mayor, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué hacemos con el dolor? Porque a veces el dolor, ¿no? No a veces, el dolor, depende como bien vos decís, si lo tomo o lo dejo y me hago más daño, ¿no? Haciéndome más daño de lo que ya tengo, ¿no? Este, ¿qué sugerís, ¿no? En una América Latina, y esto es verdad, como vos decís, ¿no? En cada lugar se manifiesta de manera diferente, pero como has viajado tanto y estás unificado en Latinoamérica, ¿no? Estás en esto de la voz latina. Ujú. Eh, ¿qué nos recomendás con respecto al dolor, no? Mira, en principio, dejar de evitarlo. Creo que hemos creado toda una cultura, incluso dentro de una falsa espiritualidad, de la creencia que ser más espirituales es evitar el dolor. O en todo Ok, caso, que el premio de la espiritualidad va a ser evitar el dolor. ok, Yo creo que lo que vamos a hacer cuando vamos evolucionando es algo diferente con el dolor, es dejar de maltratarnos con ese dolor y de alguna manera recibir lo que el dolor nos trae. Pero pretender que el dolor esté ausente de nuestras vidas es como pretender no tener agua. Si nos mojamos y nos ahogamos, es problema nuestro. Mira cómo la usas, pero el agua la necesitas. El dolor es parte de nuestra vida. Ahora, entendiendo esto, el dolor no es un error, no es un castigo, no es un defecto, no es algo negativo. El dolor siempre viene a traernos algo, es un aviso, es una alerta, es una claro, manifestación, como lo pasa en el cuerpo. Si no me doliera la mano cuando la pongo en el fuego, nunca la sacaría. Gracias al dolor saco la mano y no me vuelvo a quemar. Entonces, yo creo que hay dos preguntas para hacerse cuando el dolor aparece. La primera es, ¿qué me pasa? Solemos hacer la pregunta incorrecta, que es, ¿qué les pasa? ¿Qué le pasa al mundo? ¿Qué le pasa a la gente? No, ¿qué me pasa a mí? ¿Qué me pasa a mí que aún cuando puedo elegir vivirlo diferente, lo vivo tal como lo viven todos y me hundo en el dolor? Y la segunda, que creo que la primera necesita un tiempo de reflexión porque no es una pregunta rápida, ¿no? Pero la segunda es empezar a ver qué es lo que no me había hecho sentido y por eso me dolía. Generalmente lo que el dolor nos muestra, por ejemplo, siguiendo tu historia, si miras para atrás, vas a ver que incluso aun cuando la justicia humana no haya comportado justamente, hay un sentido más profundo, que es lo que yo llamo inteligencia espiritual, que hace que todo eso que haya ocurrido tenga un sentido mayor. Entonces, el dolor te pone frente a la trascendencia. De alguna manera, dolía porque no lo pudiste entender. Y si no hubiera dolido, nunca hubiera buscado entenderlo de otra manera. Entonces, gracias al dolor, el dolor fue la puerta a la trascendencia. total. Quizás por eso también es la figura de Jesús en la cruz, ¿no? Que no es una figura definitiva, pero es la puerta hacia la eternidad o hacia la trascendencia de la vida. Eh, entonces, esos dos estadios creo que pueden ser necesarios, ¿no? Primero, individualizar mi experiencia con el dolor, preguntarme qué me pasa a mí. Y segundo, como producto de eso, porque será por madurez, no será lo que quizás podamos tener en el mismo mes ni el mismo año, ocurrirá con el tiempo, estar abiertos mantenernos curiosos a preguntarnos o a buscar una profundidad en la respuesta del por qué me pasa esto, no como el castigo de me pasó porque fui un tonto, me pasó porque no hice las cosas bien, sino me pasó porque me dio la puerta a una experiencia mayor que antes no hubiera visto. Con eso el dolor se ordena y sigue estando, pero el dolor se convierte más en poesía que en grito, ¿no? Claro, ahora son como dos saltos cuánticos lo que nos propones, como dos Y bueno, saltos. que son cuánticos también desde la percepción humana, pero te diría que desde dos pasos naturales. Lo que pasa, Entiendo, pasa eso, Gabriela, y es que intentamos tener resultados que pertenecen al mundo espiritual dando caminos humanos. De hecho, fíjate la percepción de lo espiritual que le llamamos cuántico, es decir, no podemos ni medirlo, nos interesa medirlo. No, deja de vivir el mundo desde la mente humana, empecemos a vivir en este cuerpo, a vivir la experiencia humana
como una experiencia, pero no como la esencia de nuestra vida, la esencia de nuestra vida espiritual. Desde ahí las cosas se comprenden mejor. Y aún así todavía quedan misterios por resolver. Habrá cosas que no sabremos por qué nos pasan. Total, total. Increíble, Julio, cómo en 5 segundos lo tenés, pero reamasado al tema. ¿Entendés? En Bueno, 5 minutos nos pasaste el comprimido, lo que tiene el comprimido, son, los ah, ingredientes del comprimido. son 50 años acumulados. Perdón, no te quise preguntar la edad. Y acabo de cumplir 50 años y les puedo asegurar algo. Hay una labor de madurez que depende de la conciencia y hay una labor de madurez que lo va trayendo el cuerpo. Ambos son necesarios. Aún cuando yo tenía un interés muy profundo de ir a lo espiritual a los 20 años, había espacios que no podía llegar. Y no porque tenga 50 años puedo ver las cosas más profundas, es una mezcla de los dos, ¿no? Y con esto digo que en eso consiste la vida, que no tratemos de tener la mente de 50 a los 20, ni tratemos de recuperar la juventud de los 20 a los 50, porque en realidad la vida tiene sus ciclos y creo que el más obvio quizás es los últimos años, el de la ancianidad, porque fíjate cómo la naturaleza misma nos va recogiendo para que nosotros vayamos más suaves, más pausados, donde dejemos de interesarnos por lo que no es interesante, por lo que creíamos que era interesante, pero no es, donde ordenamos nuestra vida, ¿no? Entonces, creo que esta danza entre cuerpo y espíritu se da notablemente en la forma en que vivimos nuestra vida cotidiana. Total. Bueno, Julio, te voy a hacer una pregunta personal, ¿no? A Porque ver, lo tenés todo muy manchado, ¿no? Lo tenés todo muy manchado, pero quiero saber, porque me pasa a mí, eh, cuando, igual, bueno, como vos decís, son capas de profundización, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando empieza la pelea entre el ego, ¿no? Empieza el ego a pelear al alma, o cuando vos estás teniendo, ¿no? En un instante de tu cotidiano y te está pasando algo muy cotidiano. eh, por ejemplo, no sé, se rompió el calefón, no sé, no, ¿viste? Digamos, en un momento se rompe el calefón en un momento muy complicado. Viste que a veces se rompen cosas en casa en un momento muy complicado. Tenés a alguien internado, tenías que entregar algo en el trabajo y tenés que llegar ya tardísimo, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo entra Julio ahí con su alma, ¿no? Frente a algo que hay que resolverlo en 5 minutos y te aparece la bronca, la ira, la angustia, ¿no? Bueno, me mira, entendiste, me entendiste. vístete despacio porque llegará hasta, bueno, Sí, más suave vas, más rápido vas a ir. Hay algo que se llama, digo, le he calma. puesto este nombre, que la calma no es la paz es profunda, es interna. La calma es suavizarse, ¿no? Suavizar, parar un poco, parar la pelota. Entonces, en esos momentos, que es cuando la mente más se acelera, deberíamos aprender a quedarnos quietos. Y, Ah, y no te digo nada trascendente, ninguna técnica, no, es andar y sentarte y cerrar los ojos. No mucho, 15 segundos, 30 segundos, y si podés, respirar más profundo de lo normal durante ese tiempo. ok. La ordenar. Hay algo que todavía, para muchos, a pesar de ser practicantes de un curso de milagros o haber leído y física cuántica, en esos momentos se olvidan de que la percepción define lo que vemos. Muy bueno, muy bueno. Entonces, claro, la percepción define lo que vemos ante el mundo y las guerras y queremos un mundo mejor, pero se me cortó el agua caliente cuando estaba entrando a bañarme y tengo que salir en 10. Y lo que estoy diciendo no es estado, ocurrió esta mañana. Estoy en un apartamento donde el agua caliente se cortó. ¿Te juro? Y ¿En serio? sí, 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 se cortó y es un Airbnb, entonces se cortó el agua caliente, súper. Yo tuve la tentación, ¿por qué? Porque mi mente se aceleró y yo tenía un compromiso, tenía que estar en 30 minutos en otro lado y tenía un tiempo para ducharme. Odio el agua fría y el agua fría lo que salía. Entonces, y te cuento honestamente lo que pasó. Los Sí, primeros, por favor. los primeros 15 segundos que fueron 15 segundos en la mente, pero me hubiera tomado más tiempo llevarlo porque
fueron demasiadas cosas. Ensayé todo lo que le iba a escribir a la persona que me rentó el apartamento para explicarle que ella no era consciente de la dificultad que me estaba creando. Entonces me senté, cerré los ojos y respiré 15 segundos. Lo primero que entendí es que con eso no ganábamos nada, excepto crear más problemas. Exacto. Segundo, es que a veces hay que bañarse con agua fría. Y Sí. no la vida. Lo tercero era llamarle para contarle, quizás no lo sabía. Entonces le llamé para contarle, ella me dijo, no te preocupes, debe haber algún problema, pero hasta que lo resolvamos, mañana te doy otro apartamento que está muy cerca y va a ser aún mejor. ¿Qué significa? Ahí está, buenísimo el Si ejemplo. somos conscientes, no que, a ver, no esta cosa del principio de siglo, del secreto de que entonces yo creé calidad, qué fue lo que hice para no tener agua caliente, porque ¿qué significa? Significa que, no significa nada. Significa que no hay agua caliente y que a mí no me gusta el agua caliente. Pero a partir de eso, a partir de parar la pelota, yo puedo empezar a ser consciente que lo que va a ocurrir a partir de allí es mío. Yo no corté el agua, yo no tengo poder que el agua vuelva, pero de ahí en adelante todo es mío. Entonces terminó en que voy a estar en un mejor apartamento, pero podría haber terminado peleándome con la gente de Airbnb porque no puede ser que hagan esto. Eso lo defino yo. Mira, Gabriela, hay una, que esto sí creo que es, mira, dos cosas hablamos hoy que tienen que ver con países, pero reflejan en nosotros. Primero es la independencia, declararnos independientes de la realidad cotidiana, creando nuestra propia forma de ver la vida. Lo segundo es algo que le reclamamos a todo el mundo, pero nosotros no sabemos ejercer, que es la libertad. Total. Queremos que nos hagan sentir libres, cuando en realidad eso depende de mí, porque la libertad vive en mí. Y la libertad de elegir qué hacer con lo que me va a pasar es mío. La libertad de elegir cómo quiero vivir este divorcio es mío. La libertad de elegir cómo quiero vivir este proceso de enfermedad es mío. No puedo elegir quizás no enfermarme, porque hay otros factores que corresponden a este plano y a este espacio que decidí venir a vivir. No vine Maravilloso. a vivir en el cielo, vine a vivir en la dualidad, en la polaridad, en cuerpos que se enferman, en gente que miente. Esa es la vivencia del mundo. En Ahora, víctima y victimario, ¿no? en constante. Ahora, Constante. ¿cómo yo quiero ejercer esa libertad que fue el mayor regalo que nos dieron? No hay nadie, excepto los seres humanos, que tenga ese nivel de conciencia para poder elegir cómo quiere vivir. Entonces, bueno, si se nos rompe el agua, ahí podemos practicarlo. De hecho, practiquémoslo más ahí, cuando alguien nos manda un texto que no nos gusta, porque creo que en ese momento es cuando uno realmente crea conciencia. Crear conciencia meditando, se acaba, esa conciencia dura 10 minutos. Ahora, la conciencia que creas en el momento de mayor dificultad, bueno, eso medido desde lo humano es un salto cuántico, ¿no? Sí, maravilloso. Bueno, ahora pongámosle otro ingrediente más que tiene que ver con una vez que entraste en la calma, ¿no? Y se abrió otra posibilidad en la cual vos estuviste presente y consciente. Podríamos decir que ahí entra lo mayor, ahí entra la posibilidad de mirar algo más que lo que se presenta. Sí, de hecho, esa puede ser una buena pregunta para profundizar en el proceso. Y es, Exacto, exacto. ¿qué es lo que estoy viendo ahora que antes no veía? Total. Y no esperar la gran respuesta, sino la primera respuesta, la que venga, porque como nunca le hemos preguntado, cualquier respuesta va a ser buena. ¿Qué es lo que estoy viendo? Quizás solamente vi que me podía duchar con agua fría, o quizás vi que estaba demasiado apegado al enojo y era otra oportunidad para enojarme, sacar a pasear el enojo. Quizás vi que soy muy egoísta, quizás vi que no, que tengo un poder de paciencia y compasión que no conocía. ¿Qué más vi ante eso? Y ahí, mira, tú das talleres y yo también, o damos conferencias y demás, pero tú sabes, imagino que el mayor regalo que se lleva la persona es cuando experimenta eso que le enseñaste, no cuando se lo enseñaste, ¿no? Sí, Entonces, en esos momentos, allí es donde se tuerce la cosa y ya no vuelve atrás. Ahí es cuando
ocurre eso que yo le llamo el darse cuenta y ya te diste cuenta. Entonces después te puedes hacer más o menos el loco, pero ya sabes. Total, total. Sí, y después hay algo que en tu relato, digamos, que es maravilloso, ¿no? Es cabal y total. Después entra esto bueno, que yo fui aprendiéndolo en el término de la historia, cómo la vida te habla, ¿no? Cómo la vida te regala, porque vos decís, bueno, me van a pasar, o sea, me van a pasar a un departamento mejor, ¿no? Entonces, digamos, en el cuento yo digo, bueno, a veces la vida te viene con un montón de regalos, pero que no te los va a dar como vos querés que te los dé, ¿no? Sino que te está, o sea, en esta experiencia vos te pidió tu parte para que vos pudieras recibir la otra. Sí. Espero que a todos les quede muy claro esto, porque no es en los márgenes, ¿no? Es en los márgenes totalmente sutiles, que es en lo que Sí, vos trabajás un montón. sí, y pensando en esto que aclaras de, ojalá les quede claro a todos los que están escuchando, no seamos tan optimistas, porque nosotros hemos estado en ese lugar donde hemos leído aquello que tenía todo el sentido y recién cuando lo experimentamos, quizás un tiempo después o muchos años después, entendimos realmente, pero a partir de ahí nunca se olvidó. Entonces, por dos cosas. Primero, porque la comprensión del espíritu no es intelectual. Entonces, no Total, importa lo que hayas leído ni lo que hayas escuchado. La comprensión del espíritu está basada en la experiencia misma, porque es conciencia, es energía en movimiento, no es intelecto. De hecho, el intelecto suele ser el gran impedimento para encontrarnos con esa verdad espiritual, ¿no? Entonces, total. no deberíamos aspirar tanto a eso. Eh, y lo segundo, y creo que es quizás lo más importante, es animarnos a lanzarnos a la experiencia de la vida. Yo le llamo vivirlo todo. Hay que vivirlo todo. Hay cosas que yo no elijo, pero si se me presentan, las voy a vivir, porque están allí para ser vividas, pero ser vividas con conciencia. Hay una, claro, cuando uno dice esto, y quizás estamos demasiado profundos para estar hablando con gente que no sabemos quiénes son, y que puede, no estoy diciendo vivamos la vida loca, entonces voy a salir a comer lo que sea, hacer daño. No, en realidad lo haces en beneficio de tu conciencia. Entonces, ni te vas a hacer daño, ni vas a hacer daño a nadie, ni a ningún ser vivo, ni a un perro, ni a una planta. No va, un poco lo que decía San Francisco de Asís, ¿no? Es decir, él había Sí, entendido tan profundamente quién era Dios en él, que él empezó a ver a Dios en todo y lo respetaba todo. Pero San Francisco enloqueció y vivió como un loquito, andaba sin ropa, porque había trascendido lo bueno y lo malo, lo que debe ser, lo que no debe ser. Entonces, eh, digamos, esto siempre ha estado en algún punto en mí como un poco salvaje al principio y lo he ido domesticando y poniendo al servicio de la conciencia y es vivirlo todo. Desde cosas como, por ejemplo, eh, primera vez que yo tenía grupos en Miami, estamos hablando del año principios del siglo, del 2000 por ahí. Tenía grupos en Miami y esos grupos que armé, porque los que tenían grupos no daban nada que me interesara. Entonces yo dije, bueno, ¿me sigo quejando que esta gente no va al punto o armo un grupo? Armé un grupo. Cuando armé un grupo, la gente empezó a venir y me dijeron, Julio, queremos hacer un retiro contigo. Claro, mi mente un poco más racional hubiera dicho un retiro si yo nunca hice. Pero si la vida me pone al frente a alguien que me pide un retiro, vamos a hacerlo y aprendemos juntos. Usted ves tomándolo y yo dándolo. Y así han surgido los libros. Digo, me he entregado a la vida tal como se ha presentado. Cuando he venido a alguna enfermedad, la he tomado. No he buscado rápidamente sanarme. Sabía que la sanación estaba en la comprensión y en vivir el proceso. Entonces me entregué a ese proceso también. Y como dicen mis médicos, el entregarme al proceso de la enfermedad en paz hace que te sanes mucho más rápido y mucho mejor, porque en realidad lo peor para un cuerpo enfermo es el estrés del mismo cuerpo, pero si estás con calma viviendo en proceso, confiado, todo va a estar bien, ¿no? Entonces, quizás ese sea el mensaje, vivirlo todo con conciencia, lo que sea que esté llegando. Si alguien en nuestra vida nos dice, no quiero estar más contigo, le digamos nosotros, bueno, gracias por haber estado, me duele mucho, pero te dejo ir. No intentemos hacer lo opuesto, y es, no, quédate. Es decir, en muchos aspectos seguimos siendo pequeños niños caprichosos y por esos pequeños caprichos nos seguimos privando de tener una vida
sumamente abundante, disfrutable, ¿no? Que nos encante. Total, total. Pero bueno, como vos decís, en los márgenes de la vida, ¿no? En lo que uno quiere o interpreta, ¿no? Esto también que hablabas, porque a veces uno dice, bueno, voy a hacer lo que Julio nos propone, pero bueno, seguís en el chip anterior, ¿no? Sí. Entonces te va a resultar Eh, 5 minutos y después vas a volver a caer en esa creencia, ¿no? una señora, y digo que señora porque tenía 60 años quizás cuando me dijo esto, me dijo, Julio, cada vez que vengo a tus conferencias me voy clarita, pero en el momento que llegué a mi casa ya se me olvidó todo. Total. Y lo quiero recordar, entonces yo le decía, es que no es para tu intelecto. Ya lo que recibiste, lo recibiste. Y eso va creando un residuo de información, de experiencia. Entonces quizás no te acuerdas ninguna de las palabras, pero cuando meditamos sentiste una paz profunda, que es la primera vez quizás que la sentías de esa manera. Eso no se olvida. Entonces quizás no sabes exactamente qué le vas a responder a la persona cuando te grite, pero cuando te grite vas a recordar que, hey, estás perdiendo la paz. Y eso lo descubriste en esa meditación. Entonces, de a poquito uno va construyendo. Ojalá existiera alguna manera en esta que los nuevos coaches, porque digo, el coaching tiene muchos aspectos, pero hay otros nuevos coaches que no han profundizado primero en ellos lo que quieren compartir y tienen esta falsa promesa de en 7 pasos, en 5 preguntas, en 10 días. Por eso vino maravilloso el ejemplo del calefón. Claro, Estuvo maravilloso, maravilloso porque bueno, la vida te interpela todo el tiempo, pero todo también lo que me parece interesante, Julio, que es este trabajo que vos venís haciendo de la reunión, ¿no? Entre esta materia y el alma, ¿no? Que es, bueno, que me imagino que la estás sintiendo cada vez más unida, ¿no? Porque también todo el cambio que está viendo en el planeta tiene que ver con la divinidad ya no está en el cielo, somos la divinidad, ¿no? uh -huh, uh -huh. Pero bueno, cómo ante todo este enjambre, ¿no? Porque hay que ver cuántos nudos, ¿no? Cuántos nudos tenés, cuántos enjambres, porque hay que desenredar todo eso. Sí. Eh, Y ese es el punto, y muy buen punto. Hay que empezar a desenredar. Y para eso no necesitamos hacer más, sino dejar de hacer. claro. Y creo que es fundamental entenderlo también. Por eso, y van a ver que cuando me escuchen en la conferencia, si vienen aquí a la de Buenos Aires o me escuchan por ahí recientemente, no estoy hablando de hacer más. Estoy hablando de ir más suave, ir más lento, hacer más silencio, no tomar tantas decisiones, porque así uno va permitiendo que se desenrede. Tú no puedes, si tú has sido la que lo enredó, no hay en la misma persona la voluntad de desenredar. Y si lo hace de mala gana, porque no le puedes pedir al diablo que te saque del infierno. Al final está en su lugar. Entonces no podemos pedirle a la mente instrucciones para que la mente desenrede lo que ha enredado. Tenemos que dejarla, ir acompañándola para que en la pérdida de interés por todo lo que la mente dice, la mente vaya de alguna manera soltando, ¿no? Total. Entonces, de ahí volvemos a la esencia, que creo que es tan simple que si no se hubiera industrializado el camino espiritual como se ha hecho, nunca hubiera cambiado esa esencia, que es el silencio, la quietud, la contemplación, la calma, es estar. No se trata ni siquiera de que vayas a aprender, se trata de saber, de aprender de tu cuerpo y a Total. partir del cuerpo ir creando conciencia y hacer lo que el cuerpo naturalmente pide. Entonces, claro, es como el regreso, aunque hace unos años eh, fui a ver una exposición cuando viví en Nueva York, una exposición de Picasso. Y Picasso son 3 trazos, que uno dice, hey, el tipo tan famoso por hacer esa paloma que eran 2 líneas. Picasso cuando comenzó, fui a ver la exposición de los primeros dibujos de Picasso, era un infierno. La cantidad de colores, líneas, abrumaba. Para llegar a la simpleza, él tuvo que vivir, él tuvo que perderse, ¿no? Entonces, también entender que las reglas de juego en este mundo implica que no vamos a tener certeza si no antes no vino la duda,
que no vamos a tener, no vamos a encontrar la paz o valorarla si antes no hemos vivido el caos. Entonces, aprovechar esos momentos donde las cosas no son como quiero que sean para justamente entender el propósito que me va a llevar a valorar o buscar aquello que realmente es verdadero. Uno, por ejemplo, y creo que este es un mal humano, pero especialmente latinoamericano, que es no dar el valor que realmente tenemos, y cuando queremos encontrar el valor nos quedamos reducidos en la autoestima, que a su vez se reduce en aprender a maquillarnos mejor, en bajar de peso, en tener mejores amigos, en irse de viaje. Entonces, claro, y al final no nos alcanza. Pero cuando uno empieza a simplificar la relación con uno mismo, el valor que uno se da ya no viene desde quién uno, de lo que uno hace o lo que propone o lo que los demás piensan. Es que tú empiezas a sentir que estás bien a pesar de todo. Y ese es el verdadero valor, ¿no? Pero ese valor se consigue gracias quizás a 3 divorcios, 2 enfermedades, mucha insatisfacción, pero eso hizo sentido, no estuvo mal, hizo sentido si entendiste el propósito. Ahora, si piensas que eso es un castigo, que esto es como el viejo aprendizaje religioso, ¿no? Eso pasó como consecuencia de hacer algo mal. Entonces, si hice algo mal, soy malo. Y claro, mientras, por querer ser mejor, cada vez soy peor, porque me voy encerrando en formas de ser que no son mías. Total. Impresionante este vivo. Bueno, contanos un poquito de tu conferencia. Eh, Vas a estar, bueno, el 17, o sea, el miércoles vas a estar, ¿dónde? Este miércoles voy a estar en Buenos Aires, en el Teatro Chacarerian, que es en Palermo. Como quedan muy poquitas entradas, se abrió una segunda fecha para el miércoles 24. Va a haber 2 Perfecto. oportunidades. Y en el medio voy a estar el domingo que viene en Córdoba, creo que es a las 8 de la noche, en el Teatro de la Ciudad de las Artes, Sí, y el martes en Rosario, en la Sala Labardén, que no la conozco, pero la he visto y es preciosa. es preciosa, sí. Sí, bueno, vas a estar en un lugar importante, en Rosario, que también está inundada de un De montón cultura. ¿no? Escuchándote, la verdad yo tuve no sé qué le habrá pasado a la gente que estuvo en el vivo y la que va a estar después, pero escuchándote, me fui entrando como en estados de conciencia, te aviso. Bueno, Donde, donde había algo que decía sí, 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 no sé, o sea, no sé, ahora vamos a abrir los comentarios a ver qué dice la gente. Eh, Siento como que sos un pescador que va, ¿no? Que va a pescar, ¿no? Como el gran pescador que va a pescar, y ahí estamos nosotros, ¿no? Observándolo a Julio, y tu movimiento, ¿no? Tus palabras, o sea, toda tu conducción, que no es una conducción mental, claramente es una conducción espiritual, nos lleva al encuentro de ese tesoro que hay dentro de nosotros, ¿no? Que es el sí, que hay que descubrir. sí, gracias por hacer saber lo que sientes. Y yo te diría que tengo claro que soy una gran excusa que eventualmente algunos usan para recobrar esa conciencia, Total. en el cual yo no tengo más que ser la excusa. No tengo porque en realidad puedo estar parado diciendo lo mismo, o hay alguien en el live que está escuchando lo mismo y no se enteró de nada. Ah, No depende absolutamente de mí, pero sí depende de mí 2 cosas, y creo que esto también te pasará a ti por la labor que haces. Primero, tomar la responsabilidad de saber acompañar. Y total. segundo, entender que la mejor forma de entender a quien acompañas es ocuparte de ti, ocuparte de tu parte. Es decir, que tu experiencia, que lo que vibre no sea tu palabra, sino que la palabra sea lo último que escuchen, sino que tu presencia alcance para transmitir aquello que has cultivado en ti. Entonces, ese realmente es mi trabajo. Luego la conferencia, luego el libro, pero eso es servir la mesa, poner el plato. Al final uno está todo el tiempo en la cocina, ¿no? Trabajando con uno. Total, total, total. Si no hay nada más maravilloso que estar en la cocina de la vida. Uh -huh, uh -huh. Bueno, vamos, Julio, a ver los comentarios. Ah, Por supuesto que hay mucha gente que te ama, Julio, gracias. que te agradecen un montón.
Eh, bueno, ya sabemos para Argentina. ¿Y después dónde te vas, Julio? Eh, Voy a estar 7 en Houston, después el 16, 17, 18 en la Florida en un retiro. El 22 voy a estar en Ecuador, en Guayaquil, y el último fin de semana de septiembre, que es 28, 29, 29, 30, y los 2 primeros días de octubre en un retiro en Nueva York. Eso va a ser el mes que viene. Ah, bueno, qué buenísimo. Bueno, ahí estaban, hicieron una pregunta acá, bueno, Joaquín dice te quiero, Julio. Gracias. Eh, bueno, un poco ya estuviste contestando alguno. Bueno, acá dice Joaquín si se pueden cambiar los hábitos. Sí, claro que se pueden cambiar. Eh, Claro, Empezando por no dudarlo, como la pregunta lo indica, ¿no? Él está dudando de que sí, pueda ser posible. En sí, principio, hay dos cosas. El hábito necesita un acondicionamiento físico. Necesitas ir hacerlo en repetición para que eso se vuelva y la mente se adapte y demás. Pero ¿sabes cuándo el hábito triunfa? Cuando realmente sabes para qué quieres hacerlo. mm, Y cuando el interés de hacerlo no es cambiar el hábito, sino es esa otra verdadera intención. Si, no sé, si quieren dejar de comer cierto tipo de comida porque no pueden comer, les va a costar un montón. Ahora, si creen que cambiando ese tipo de alimentación van a sentirse mucho mejor, el hábito se va a crear solo. Entonces, ahí es donde nos escapamos, ¿no? Y por eso, otra vez, la inteligencia espiritual. La inteligencia racional tiene un límite y la motivación, lo que llamamos motivación, no existe la motivación en el mundo de la mente racional, solo es el miedo. Adelgaza, no te enfermes, pero si no, no vas a cambiar. Y eso no se sostiene porque el miedo no logra prosperar. Ahora, cuando hay una verdadera intención clara en lo que vas a hacer, no solamente se sostiene en el tiempo, sino que se convierte en naturaleza para ti, un hábito natural, un hábito espontáneo. sí. Bueno, Julio, acá hay una gran pregunta, que yo la voy a sumar con algo más. Acá preguntan, ¿cómo hacemos cuando el espíritu está devastado? Entonces, la pregunta a la que le sumo a esto es, eh, ¿el alma, el alma está doliente? ¿El alma está herida? ¿Se puede llegar a herir el alma? Ok, primero, cuando llamamos espíritu devastado, los devastados somos nosotros. Ok, El alma no se puede devastar como no se devasta Dios, como no se devasta. A ver, no porque haya llovido la tierra se devastó porque le cayó demasiada agua. La naturaleza no se devasta en sí. total. Lo único que se devasta en nosotros es lo que está a nuestro cargo, que es nuestra propia percepción. Entonces yo te diría, y claro, esto no se lo digo a la persona que lo preguntó porque no la conozco, pero si fuera un amigo que me dice, Julio, estoy devastado, yo le diría, termina de devastarte. Es decir, Total. termina de caer, para que termine de ocurrir todo aquello que te está limitando a verte a ti. Volviendo a San Francisco, a quien lo tengo como referencia por su locura y espiritualidad juntas, Sí, ¿no? sí, La última parte de su oración dice, es muriendo como se resucita a la vida eterna. En la famosa oración de San Francisco, que en realidad no la dijo él, pero reinterpretaron su mensaje. Pero me quedo con esa frase. Si no dejamos morir lo que somos no va a florecer. Y el morir de eso que somos duele. Y cuando duele. estamos devastados es que estamos como si fuera la noche oscura a punto de encontrar nuestra propia luz. Entonces, si estamos devastados, estoy hablando de inteligencia espiritual para que no se lleven esto a la psicología porque es otro camino, ¿no? Estoy hablando de mayor conciencia, donde entendemos que buscamos la espiritualidad, no solamente resolver algo en nuestra mente. Pero cuando estamos devastados, si sabemos quedarnos quietos en esa devastación esperando que todo se termine de caer, con la curiosidad de volver a sacar la cabeza para ver qué hay de nuevo después de eso, yo les diría que están en el momento más sagrado de sus días. Total. Ahora, si esto no les cierra, ocúpense de la devastación y atiendan lo que tengan que atender.
porque quizás todavía no es el momento de descubrir su gran verdad, ¿no? Por eso, insisto, a veces me tomo la confianza y el atrevimiento de hablar estos temas, abrirlos así en las redes. Yo trato en mis redes de ser muy prudente, pero bueno, conversando contigo es imposible no hablar de esto porque me llevas a la profundidad. Total. Y sí, Julio, o sea, imagínate que me vi ante todo esto, o sea, yo me di a luz en el infierno, así que imposible no, no ir a esa profundidad. Y no fue una vez, fueron muchas veces. Entonces, es importante para todos, ¿no? Además, este, me quedo con muchas cosas de tu decir de hoy y de tu vibrar de hoy. Principalmente esto de que somos muchos los que estamos diciendo, esto no es hacer pan inmediatamente, ¿no? Esto no son ni 7 pasos, ni 10 pasos, ni... No, 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 esto es labor constante, y que entramos en una dimensión, en esta dimensión coexiste todo, coexiste todo. Entonces, también es esto como muy importante, ¿no, Julio? Alcanzar esta madurez y decir, bueno, sí a la vida, sí a la enfermedad, sí a la muerte, ¿no? Es todo, todo en eso, ¿no? Sí, eso también, es decirle sí se presenta. Eh, Exacto. no negarme, no puede ser, si nosotros somos productos de nuestra conciencia, no podemos ser tan negadores en aceptar lo que está ocurriendo, porque es parte de la experiencia de la conciencia. Ahora, otra vez, volviendo a los puntos anteriores, Sí, desde qué lugar o cómo lo quiero vivir, eso depende de mí. Y esa es la gran aprendizaje. Digamos, el aprendizaje no está afuera. Esto de que, bueno, me divorcié, ¿qué aprendizaje tendré con el divorcio? El aprendizaje no está afuera. El aprendizaje es lo que tú quieras hacer con ese divorcio. El aprendizaje no es la enfermedad, es lo que tú quieras hacer con la enfermedad. Porque si no haces nada, la enfermedad se va a convertir en otro hábito más. Bueno, me enfermo y es parte de la experiencia humana y cuando me enfermo y sufro. No, entender de que si me visitó una vez la enfermedad y me pregunto en ese momento, ¿qué puedo hacer diferente a lo que siempre hice? Ya tuvo un sentido trascendente esa experiencia. total, total. Y también hay algo muy interesante en el proceso de la enfermedad, que es dejar que te den, dejar que te cuiden, ¿no? A Claro. veces uno, ¿no? No quiere estar en esa vulnerabilidad, ¿viste? Es un combo interesante, ¿no? Mira, el mensaje para nosotros en Occidente más interesante y comprensible quizás es el de Jesús, donde basa toda su filosofía en el amor. Al final, lo único que necesitamos es volver a conectar con el amor. La idea es que lo queremos hacer a través de los otros. Por eso necesitamos ser mirados, ser queridos, ser apreciados, sentirnos importantes, sentirnos valiosos. Pero si entendiéramos que nada de eso se vuelve imprescindible, si nosotros empezamos a hacer el camino con nosotros, lo demás va a ser un juego. Se fue, adiós. ¿Quiere venir? Bienvenido. No hubo agua fría, hay agua caliente. Vamos a bañar con agua caliente. Hay agua fría, vamos a... No hay agua, voy a pasarme toallita. Pero, ¿qué es lo que yo quiero hacer con la vida? Mucho depende del el lugar donde estoy parado. Y si estoy parado en mí, que de eso un poco es lo que hablo en estar conmigo, si yo estoy en mí, te aseguro que no hay mayor dificultad que va a ser una amenaza. Al contrario, va a ser simplemente una posibilidad de abrir otra ventana más de conciencia. claro. Bueno, hermoso, Julio. La verdad es que nos diste un masterclass, o sea, este vivo es para volverlo a escuchar, bajar, entrar en esta, ¿no? Esta posibilidad de conciencia que nos das, así que yo te agradezco muchísimo tu generosidad de este momento. Y decime, ¿vas a vender tus libros en las conferencias? Porque ahí nos están pidiendo tus libros Sí. en las conferencias. Eh, eh, Mira, si tú tienes libros publicados, sabrás, y tienes alguna editorial multinacional, sabrás que son de este mundo. Entonces, llegar, o sea, mi interés está en que los libros estén, pero están en librerías, entonces tienen que recogerlos para llevarlos. No. Y esto porque no es mi voluntad que así sea, pero son de las cosas que no puedo controlar. Que no Entonces, podés controlar. no van Entonces lo que estás diciendo es, compren los libros online. a donde digan. Igualmente, y esto sí lo puedo controlar, al terminar la conferencia o el encuentro, nos vamos a encontrar, si tienen libros los voy a tomar, si tienen ganas de abrazar, nos vamos a abrazar.
Qué amor. tienes ganas de preguntar algo, pregúntalo en la conferencia, no afuera, porque no es el espacio, pero el tiempo que podamos darnos después de la conferencia lo vamos a hacer. No necesitamos tener un libro en la mano para poder darnos un abrazo. Absolutamente, absolutamente. El libro es como vos decías, es un accesorio, ¿no? Es como los cubiertos arriba de la mesa. Claro, claro. Sí, Sí, bueno, maravilloso llegar a esa trascender, a ese trascender lo propio, ¿no? sí. ¿Cuánto habrás Sí, andado, Julio? quizás, ¿Cuánto habrás andado por adentro? quizás ya no lo siento propio y quizás esa sea la razón por la que puedo decirlo así, ¿no? Quizás ya no lo siento propio. Total. Bueno, por Mira, eso te decía, ¿cuánto habrás andado internamente sí. para, digamos, dejar que ese hijo se produzca, siga solo? Como me estás llevando a terrenos profundos, esto es una sensación que siempre he tenido, pero cuando me preguntas esto lo voy a compartir en palabras porque lo voy a escuchar de mí por primera vez. Y es, ni siquiera siento que esta vida como tal, este cuerpo y demás, me pertenece como tal. Total. Siento que lo más importante de mí ni siquiera lo he encontrado todavía, pero sé por descarte que esto no es. Y quizás por eso uno se facilita un poco la vida, porque al final lo que le termina pasando al cuerpo y tampoco es tan grave, ¿no? Total. Bueno, nos terminaste dejando ahí, flotando en una nube de conciencia enorme, ¿no? Bueno, Yo todos los días me levanto diciendo quién soy, ¿no? Porque esto que parece que es, no lo es todo, ¿no? Entonces, nada, nos llevaste ya a un nivel inmenso de conciencia donde yo siempre digo, ¿no? El momento en que tengamos que dejar esta existencia para seguir en el infinito, que nunca nos fuimos, ¿no? Porque nuestro gran trabajo es conectar, estar en vínculo completo con ese infinito todo el tiempo, ¿no? sí. Y convertir eso en una verdad que podamos sentir. Total. Porque también eso que decimos, esa forma de decirlo y lo que he leído está en todos los libros sagrados, pero poco nos hemos enterado. Y otra vez, no nos enteramos al leer el libro y al recitarlo, sino en animarnos a vivir la vida y especialmente la dificultad. No hay mayor riqueza en la dificultad. Y, y yo no he tenido grandes dificultades, o en todo caso, si las he tenido, las he vivido de una manera poco dramática, entonces no las puedo contar. No es que, bueno, en su momento, no sé, me pasó un carro por encima y no, no pasó. Pero mis mayores dificultades han estado en convivir en este mundo, en poder entender que ese niño nacido en un pueblito en Córdoba no definía mi vida, sino que la vida la definía en el que estaba dentro del niño y es el que se permitió romper el niño para crecer, ¿no? O en todo caso trascender al niño, si lo queremos poner de manera más bonita. Entonces las mayores dificultades son las que yo me he puesto y gracias a eso es que he ido limando las puntas para que no, para que en vez de pincharme me hagan caricias. Bueno, gracias por esta íntima reflexión que viene mucho me imagino, de tus reflexiones interiores, ¿no? De esta masa crítica que uno va generando, que va trayendo, ¿no? Este, porque a veces es como decís, no es pasar por grandes tragedias, por lo menos a vos te fue así, pero tal vez lo más difícil fue acomodarte en esta existencia, no ser en esta existencia. Eso. En eso yo también digamos, me encuentro mucho porque, bueno, esto es lo que hay que aprender a hacer, ¿no? Hacer, no hacer solamente, hacer en el ser, en esta dimensión, en lo que hay, ¿no? Sí, y también creo que el grado de dificultad se corresponde, si todo lo creamos a partir de la conciencia, se corresponde con el compromiso de tu conciencia. Entonces, nunca en esta idea de que Dios no te da nada más pesado de lo que puedas sostener, ¿no? Total, Y la total, conciencia te va a poner ante una situación en la que te crea incapaz de poder darla. total, total. Yo Si hay una algo, frase, la y vida te lo no voy te a, da más que no puedas, ¿no? Que no puedas hacer, crear, co-crear, nada. Así que toma tu fuerza y hacer lo que tenés que hacer, ¿no? y te lo voy a minimizar a una experiencia, porque es muy A mínima, ver,
para dónde podemos llevarlo. Hace muchos años, que es 15, 16 años, me invitan a dar una conferencia en Los Ángeles, en la ciudad de Los Ángeles, en un congreso de no sé qué, y después me entero que la conferencia era en inglés. Y yo dije, bueno, claro, lo primero, en esos primeros 15 segundos uno dice, no, le voy a explicar que yo no tengo capacidad de mantener 2 horas una conversación en inglés. Y después dije, mira, si ellos piensan que yo puedo hablar inglés y yo pienso que no puedo hablar inglés durante 2 horas, el problema es mío, porque ellos ganan. Lo de ellos es más elevado que lo mío. Entonces, fui a dar la conferencia y en la conferencia no solamente hablé un inglés que no sabía que sabía y me enteré hablándolo, sino que además hubo otro quiebre más dentro de mi camino de entender de que la acción o el animarnos a hacer va modificando nuestra percepción, no el conocimiento aprendido en libros, ¿no? Entonces, y lo digo porque a veces la dificultad no son cosas malas. A veces la dificultad son cosas buenas. Resulta que este tipo, el más lindo, se enamoró de vos. Y no, y te parece que no. Te propusieron dar esa conferencia ante no sé cuánta gente que era donde tú querías estar. Y capaz que no. Entonces, a veces las dificultades no tienen color blanco o negro. Las dificultades son brillantes y preciosas, pero en ambos casos vamos a aprender. Qué bello. Bueno, dejaste un mensaje maravilloso, ¿no? Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Me hiciste acordar a mi situación en inglés cuando tuve que cambiar la conversación con mis hijos de español a inglés y yo de inglés sabía nada. Hoy no me preguntes cómo hice, Julio, pero hablamos perfecto. ¿Ves? Sí. Es así. Bueno, muchas gracias, Julio. ¿Eh? El triunfo del espíritu. Yo creo que cuando uno está en servicio de su verdad, de su máxima verdad, y en este caso era el amor que tú sientes por tus hijos, lo demás se acomoda. Por Total. eso digo que cuando la intención está clara, lo demás se acomoda. Y dentro de las cosas que se acomodan, lo material suele ser lo más fácil. Curiosamente, para nosotros pensamos que es lo más difícil, suele ser lo más fácil, porque llega, te lo prestan o lo consigues, pero ocurre. Y toda la adaptación mental también se facilita. Porque otra vez, no fuimos creados a partir de una mente, fuimos creados a partir de una energía sublime que luego creó la mente. Entonces, no puede ser que la mente esté por abajo de mi intención de amar. Entonces, si yo siento que no puedo amar porque esa persona hizo lo que hizo, bueno, acomoda la mente si quieres amar. Porque en realidad no puede, tus ganas de amar no pueden ser menor a lo que piensas de esa persona, porque la mente no fue creada primero. Entonces también es una forma de ordenar las cosas, ¿no? Y en esto de lo religioso, a veces de poner a Dios primero, no se trata de poner a Dios como figura primero, sino poner primero nuestra verdad, que es nuestra divinidad. Y luego te entregas. Y me pasa cuando, no sé, voy a dar una conferencia, a veces no sé de qué va la conferencia, porque no sé, sería irrespetuoso pensar que sé de qué quiero hablar, pero me entrego y ocurren quizás conversaciones como estas, donde empezamos a hablar de cosas que ambos queríamos conversar y que los que escuchan necesitaban escuchar. Eso es solo obra del espíritu, eso no podemos, no hay estrategia para que eso ocurra. Total, total. Bueno, honramos al espíritu que nos guió, ¿eh? Así, Así gracias. que gracias, Julio. Bienvenido a la Argentina. Gracias. Gracias por tu lugar acá, por tu venir, por brindarnos tu sabiduría, que algo transforma, ¿sí? Algo siempre transforma. Así que bueno, gracias por tu servicio, por tu labor y por tu honestidad también, que es tan importante en este tiempo, ¿no? Sí, sí. Para que el encuentro al espíritu no es un shampoo es un permanente baño de conciencia, ¿no? Entonces, a seguir todos en esa labor, ¿no? Todos juntos ahí, al encuentro de la conciencia. Así que gracias, Julio, de corazón. Muchas gracias por este Muy momento. generosa, gracias por llevarme a esos espacios y ojalá puedas venir este miércoles o el otro, así nos damos un abrazo. Sí, 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 voy a hacer lo posible, por supuesto. Dale. ¿Eh?
Dale, besos a todos. Bueno, lo tenemos a Julio en Argentina, en Buenos Aires, va a estar en Córdoba, así que, y en Rosario, así que aprovechen a encontrarse con él y que nada, y que te dispongas a que te mueva a través del espíritu, eh, que te mueva. Besos a todos, beso grande, ¿eh? Que terminen bien, que terminen hermoso este lunes. ¿Eh? Beso grande a todos.